un espacio donde el corazón del Señor Jesús latía muy fuerte, porque era el último momento en el que iba a ver a su equipo de trabajo. Posteriormente que en la resurrección lo ve, pero ya era otra etapa, otra faceta. Sabía que era el último momento en el que iba a platicar con ellos, en el que iba a degustar los alimentos, en el que se iba a sentar a la mesa, en el que iba a escuchar sus voces, en el que iba a escuchar sus preguntas, en el que él abriría su corazón para decirles cómo se encontraba el momento de despedida. Aunque él ya lo había dicho, posiblemente sus discípulos todavía no lo comprendían. Era un momento de emociones, de sentimientos encontrados, un momento de agradecimiento, pero también la cena es un momento donde el Señor nos va a enseñar que el lavatorio de pies tiene un propósito. Quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 13, versículo 1. Juan, capítulo 13, versículo 1. Si usted ya lo tiene, le voy a invitar a que se ponga de pie por respeto a la palabra de Dios y vamos a darle lectura. ¿Ya lo tiene? Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban del mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Padre, en esta tarde te pedimos que quites todo sueño, todo cansancio, toda preocupación, toda angustia, todo estrés, toda cosa contraria en los aires y aquí en este espacio. Trae libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús y permite que en el nombre del Cordero de Dios, la presencia de tu Espíritu Santo traiga revelación y cada uno de los que estamos en este lugar podamos entender, oír y comprender y hacer de la palabra tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar. ¿Por qué lo puse a leer? ¿Cuántos leyeron su Biblia en la semana? Ya ve que no la leyeron. Diga, por lo menos ya leí 3 versículos. Ya, no se fue en blanco. Y te quiero hablar de un principio muy importante. Dice la Biblia que cuando el Señor Jesús estaba en esa última cena, dice que tenía su manto en el versículo 4, y que se quitó su manto y lo dejó a un lado. Número 1, estaban en la mesa. En esa mesa se quita el manto y después de quitarse el manto, toma la decisión de agarrar un lebrillo, agua, toalla, esencias y comienza a hablar con sus discípulos. Pero yo quiero que me ponga mucha atención. ¿Qué se quitó el Señor Jesús? Muy bien. Yo quiero decirte que el manto tiene una simbología de cobertura, autoridad,
bendición y ministerio. Diga conmigo: cobertura, autoridad, bendición, ministerio. Cuando el Señor se quita el manto delante de sus discípulos, les estaba diciendo: llegará el día en que el manto que está sobre mí estará sobre ustedes, pero es necesario que en este día ustedes comprendan algunas cosas que son necesarias que ustedes tengan para que lo puedan tomar. Cuando yo leía esta parte, habla acerca de transferencia de bendición, habla acerca de respaldo, habla acerca de autoridad y de unción. Lo que les estaba diciendo en esa noche a sus discípulos, les estaba diciendo: pongan mucha atención, porque así como yo hice milagros, así como se multiplicaron los peces y los panes, así como los ciegos recibieron la vista y los enfermos se levantaron, así como predicaban multitudes, algún día ustedes lo harán. Pero hay un requisito y quiero que pongan atención. Así como ustedes están poniendo atención, los discípulos estaban muy atentos con esa última lección que el Señor Jesús les estaba dando. Era una lección de graduación. ¿Alguien ha estado en alguna graduación alguna vez? Levante la mano los que han estado en alguna graduación. ¿Qué se siente? Bonito. No. ¿Quién ha sido el graduado? Levante su mano. ¿Quién ha sido el graduado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué sienten los graduados después de haber pasado una etapa de formación, ya sea académica, ya sea de un oficio, ya sea de una carrera técnica o profesional? ¿Te sientes satisfecho? Porque durante ese proceso quizá hubo un momento en que pensaste en retirarte, pensaste en ya no seguir, es más, creíste que era imposible continuar. Pero cuando estás sentado en esa graduación y ves a tus compañeros, te das cuenta que faltaron ya muchos y que comenzó un buen grupo y que ahora de ese grupo solo quedan unos cuantos. En la semana platicaba con mi hija y mi hija me decía: papá, ¿cuántos ingresaron cuando tú estabas en la universidad en tu salón? Y yo le decía: aproximadamente como 60 y 62. ¿Cuántos quedaron en tu grupo en el último semestre? Entre 12 y 15. ¿Y cuántos lograron titularse de esa generación? 1. Solo 1. Y me dijo mi hija: ¿y qué sentiste en tu graduación? Le digo: nada. ¿Por qué? Porque yo no tuve graduación. Desafortunadamente, por la carrera, por la universidad, por los compañeros, nadie se puso de acuerdo. Y no hubo fiesta, no hubo nada. Solamente hubo una pequeña recepción. Y en esa pequeña recepción, yo la considero mi graduación, estábamos platicando como 15 personas y yo recordaba a un gran grupo y yo decía: ¿qué sería de ese sector de amigos, de compañeros que no pudieron llegar? Y yo quiero decirte que una graduación significa la satisfacción de ver logrado librar los obstáculos que tuviste en el camino para llegar y cumplir ese objetivo. Toca al que está a tu lado y dile: ¿has estado en una graduación? Yo quiero decirte que es muy satisfactorio estar en una graduación, pero más satisfactorio será el graduado. Así se encontraban los discípulos. Era un momento de graduación. Era un momento donde posiblemente todos tenían la toga y el birrete. Era un momento
en que les iban a entregar su constancia de haber caminado con el Señor Jesús durante 3 años. En un momento donde tal vez Pedro en algún momento pensó en mejor regresar a hacer lo mismo que hacía, que era pescar. Era un momento donde posiblemente Mateo, en tiempo complicado y crítico, posiblemente pensó en regresar a su antiguo trabajo, que era cobrar impuestos. Pero mientras estaban sentados en esa mesa de graduación, la mayoría decía: no fue fácil, pero estamos aquí. Esa mesa era una mesa de graduación, pero en la graduación siempre hay un ponente, y ese ponente comparte la síntesis del trabajo que tú hiciste, y que en esa síntesis te van a tomar protesta para que cuando ejerzas seas el mejor. Y aquí viene la protesta que hace el Señor Jesús en esa graduación. Número 1, dice que se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Un recordatorio del Señor Jesús hacia esa generación que estaba por graduarse. Servicio, diga conmigo: servicio. El Señor Jesús había predicado a multitudes. Los demonios habían salido del Gadareno. Había visto cómo Lázaro había resucitado y había hecho infinidad de manifestaciones y de milagros. Pero ahora el profeta, el Hijo de Dios, el Maestro, el que hacía milagros, estaba tomando una tinaja con agua y una toalla. ¿Para qué? Para lavar los pies de los discípulos. Diga conmigo: servicio. Lo que le estaba diciendo a los discípulos y lo que le estaba diciendo a esa generación de graduados es: no porque seas apóstol, no porque seas pastor, no porque seas evangelista, no porque seas lo que seas, nunca te olvides de servir a las personas. Y el servicio significa ver la necesidad que la persona que está a tu lado tiene, ver la necesidad de la persona que está atrás tiene. Les estaba diciendo al lavar los pies: sean empáticos, sean empáticos. Toca al que está a tu lado y dile: tienes que servir con empatía. No solamente encontramos eso. Hay una parte donde el Señor Jesús comienza a lavar los pies y de repente llega con el bravucón Pedro. Imagínense la escena. Este siempre era bien broncudo. Voltea a ver a alguien y dile: creo que se parece a ti. Y llega con Pedro y le dice: Pedro, pues siéntate, quítate tus chanclitas que te voy. No, Señor, ¿cómo crees? Tú a mí no me vas a lavar los pies. Tú a mí no me puedes lavar los pies. Tú eres Jesús, el Cordero de Dios. ¿Cómo tú me vas a lavar los pies? Cuando yo leía esta parte, yo le decía: Señor, ¿qué significa eso? Y esta parte es que eso no solamente vas a servir con amor, sino que cuando sea necesario vas a confrontar el pecado en el que está viviendo la persona, en el pecado en el que está viviendo tu familiar. Déjame decirte que muchas veces sabemos que la persona está haciendo algo malo, algo desagradable, algo repugnante, algo que no es correcto. Y a veces lo que hacemos para no meternos en problemas, porque somos cristianos, porque somos gente pacífica, porque no nos gusta tener conflictos, solamente vemos, pero nos quedamos callados. Vemos que el hijo fuma, vemos que la hija hace cosas incorrectas, vemos que el esposo hace cosas desagradables, y lo único que está en la boca de las personas: allá ellos.
No. En esta parte el Señor le estaba diciendo a los discípulos, tú no solamente puedes ver lo que está haciendo la persona, sino que tienes que tener autoridad y decirle con amor, lo que estás haciendo no es correcto porque tu alma se puede perder. Diga conmigo, tengo que confrontar a las personas. Cuando tú sabes que un miembro de tu casa está haciendo algo desagradable, cuando tú sabes que un miembro de tu casa está haciendo algo incorrecto, ¿lo confrontas o lo dejas que siga haciendo? ¿Cuántos lo confrontan? Cuando sabes que tu hijo miente, cuando sabes que tu hijo, tu hija no va a la escuela, cuando sabes que tu esposo no te está dando el gasto completo, cuando sabes que tu esposa no es sincera contigo, ¿te quedas callado? ¿Te quedas callada? Y en el versículo 8 de Juan 13 dice, Pedro le dijo, ¿no me lavarás? Versículo 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y eso habla acerca de confrontar el pecado. Diga conmigo, confrontar el pecado. ¿Qué sientes tú cuando alguien en casa te dice, ¿sigues haciendo aquello que me comentaste? Hace 8 días, ayer regresábamos del programa de radio y ya en la casa estábamos afinando los últimos detalles, mi esposa y yo, de cada uno de sus enseñanzas. Y yo estaba haciendo mi bosquejo o terminando mi bosquejo que no me cuadraba, que a veces preparo mucho y termino dando 2, 3 puntos, pero yo organizo una estructura como de 10, 15 puntos y después de tener 15 le digo, Señor, no me da tiempo, necesito compartir 3 puntos y de esos 15 tengo que decidir cuáles son los más importantes. Y mientras estaba en esa decisión, mi esposa me dice, ¿te acuerdas que hace tiempo me comentaste que había una circunstancia en tu vida? Sí. ¿Y ya no lo has vuelto a hacer? No. ¿Y sabe qué me provocó? Molestia, incomodidad. Pero por otro lado, le agradecí el comentario, porque entonces estamos viendo que hay una persona no solamente que pregunta, sino una persona que tiene un interés. Y lo único que le dije, esa circunstancia quedó atrás, esa situación, ese pensamiento, esa emoción, esa situación. Y me dice, ¿y ahora? Le digo, ahora me siento en paz. Tengo paz en relación a ese tema que te comenté. Tengo paz en relación a ese tema que te platiqué. Y hoy me siento diferente, me siento en una nueva etapa con el Señor. ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes sabemos que ha habido alguna situación de tristeza, debilidad, preocupación, ansiedad, fracaso, qué sé yo, y tú supiste de ella y te tomas un momento para preguntar, no para juzgar, no para criticar, porque son 2 cosas el chisme y otra cosa es el preguntar sanamente? ¿Cuántos de nosotros volvemos a preguntar sobre la circunstancia? Preguntar, algo que yo siempre le he dicho a mi esposa y lo he compartido con algunos del equipo, lo que pasó, pasó, lo que se vivió, se vivió, lo que se enfrentó y quedó atrás.
y no puedo volverlo a sacar. Porque si yo lo vuelvo a sacar, entonces yo mismo le estoy prendiendo lumbre a aquello que fue una circunstancia, problema, debilidad o situación. Yo mismo. Son dos cosas la manera en que yo pregunto acerca de una situación de tristeza o debilidad, o un problema o una ansiedad, a estar cuestionando si se sigue y se sigue y se sigue. Lo que estaba enseñándoles el Señor Jesús a Pedro era: cuando ustedes se encuentren en los días posteriores y ustedes ven que hay una persona que está practicando el pecado, no digas, no pasa nada. Con amor dile, lo que tú estás haciendo es desagradable. Después, tú ya sabes la historia, que el Pedro le dice: bueno, siendo así, Señor, si tengo que confrontar a la gente, entonces quiero decirte algo, que me laves todo. También el lavatorio tiene que ver con ser una persona genuina delante de Jesús. Hay mucha gente que levanta las manos y dice amén, amén, aleluya, Cristo vive. Y después de salir de este lugar o en el transcurso de la semana, está llevando una doble vida. Lavar los pies significa: ¿cómo es tu relación? ¿Tu relación es genuina o tu relación es una apariencia? Y hoy no toques a nadie, pero mejor toca tu corazón y di: ¿mi relación es genuina o es de apariencia? Porque cuando es de apariencia, déjame decirte que no va a dar fruto y que lo único que estás haciendo es engañarte. Pero cuando la relación con el Señor Jesús es genuina, hay frutos. Todo eso estaba pasando en esa graduación. Todo eso estaba ocurriendo. Cada uno de los discípulos estaban muy atentos a lo que el Señor les estaba diciendo. Era la última vez en que el maestro y los graduados estarían viéndose cara a cara. Después, en el versículo 15, ¿ya lo tiene? Ya se me movió la hoja aquí. Versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos ¿a qué? A los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también tengáis. ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? No te voy a hablar del ejemplo que tú le des al vecino, porque muchas veces el ejemplo al vecino es maravilloso, pero el ejemplo al esposo, a la esposa y a los hijos dista mucho de lo que tú haces afuera. Tú puedes platicar con la gente y dar un mega consejo, pero cuando estás con tus hijos ni siquiera lo puedes tolerar. Tú le puedes dar un consejo a algún vecino, a algún familiar, y lo puedes escuchar 2-3 horas, pero a tu hijo no le toleras que te hable ni un minuto. Tú puedes escuchar con mucha calma a las personas, pero no toleras que tu hijo o tu hija te explique por qué pasó o por qué hizo esa acción. Sabes que la persona con la que estás platicando tiene muchos problemas, pero a tu hijo y a tu hija ni siquiera le permites que se exprese, sino lo cortas de tajo. Y lo que el Señor dice es que tenemos que ser ejemplo y congruencia con los nuestros. Hay un dicho popular que dice: candil de la casa, candil de la calle,
Voltea a ver al que está a tu lado y dile, ¿sí te sabes ese dicho? Eres muy acomedido con todos, pero a la hora de que te piden algo en tu casa no lo haces. Eres bueno para dar consejos, pero a la hora de que te toca darlo en la casa no los brindas. Por eso aquí nos habla acerca de ejemplo. En la calle guardas silencio y en tu casa gritas. Voltea a ver al que está a tu lado y dile, ¿tú gritas en casa? En esta graduación el Señor les dio 3 recomendaciones. ¿Cuál fue la primera? Servir con amor. Diga conmigo, servir con amor. Número 2, confrontar el pecado. Antes de confrontar el pecado del que está a tu lado, confronta tu propia debilidad. Antes de confrontar las debilidades de los otros, confronta la tuya. Y la tercera, sé ejemplo en verdad, no sé ejemplo en palabra. El ejemplo en verdad trasciende. ¿Está entendiendo lo que estaba pasando en esa graduación? Y en esa graduación hubo uno que dijo, no puedo servir con amor porque no amo a la gente. No puedo servir con amor. No puedo confrontarme porque sé que el pecado me agrada y me gusta tomar dinero, me gusta tener dinero en mis manos. No puedo hacer eso. Y el último que le decía, ser ejemplo y testimonio para los suyos. Ese hombre dijo, a mí no me interesa. A mí no me importa. No me interesa si me ven mal o me ven bien. Y dentro de todos esos, hubo uno que las últimas recomendaciones que el Señor estaba para que pudieran recibir su título, dijo, zafo, esto no es para mí. Yo camino a mi manera, yo lo hago a mi manera, yo lo interpreto a mi manera. Como Jesús lo dice, no me gusta. Como Jesús lo plantea, no me agrada. A mí las cosas que Jesús me dice, como que no creo que sean así. Y ese hombre que no le gustó cómo hablaba el Señor Jesús y estaba argumentando, dijo, me doy la vuelta. Y ese hombre fue Judas. Pero quiero decirte que más adelante, en este mismo capítulo, vuelve a hacer algo. Versículo 12. Juan capítulo 13, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. ¿Qué hizo? El manto es unción, el manto es bendición, el manto es ministerio, el manto es señal de respaldo. ¿Quieres tener bendición? ¿Quieres tener respaldo? ¿Quieres tener unción? ¿Quieres tener bendición? ¿Quieres tener prosperidad? El Señor te da 3 cosas importantes. Sirve con amor, no sirvas enojado, no sirvas molesto. 2, confronta tu propio pecado y confronta el pecado de los tuyos. Porque si tú no confrontas el pecado, entonces déjame decir que el pecado comenzará a carcomer a ese miembro de tu familia y cuando ya sea demasiado tarde le querrás hablar.
pero va a ser demasiado tarde. Y el último, sé ejemplo. Hay mucha gente que le gusta confrontar y señalar y señalar y señalar y señalar, pero su testimonio deja mucho que decir. Hay mucha gente que le gusta hablar del amor de Jesús, pero no puede expresar el amor a su esposo, a su esposa y a sus hijos. Si tú no puedes expresar el amor, entonces déjame decirte, y no quiero que te incomodes, pero Jesús no está contigo. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Qué más? Ayúdeme a predicar como dice el apóstol. ¿Yo soy qué? El camino, la verdad y la vida. Camino, verdad y vida. No hay más. Y en ese camino y en esa verdad y en esa vida, tú tomas la decisión. No hay más. Es que yo no puedo expresar el amor. Pues pídele a Dios que te lo exprese. Es que yo no tolero a mis hijos. Pues pídele tolerancia a tus hijos. Es que yo no tengo tiempo. Pues pídele tiempo al Señor para organizarte. Y dice que en el versículo 12, que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. ¿Qué haces tú cuando estás sentado en la mesa? Además de comer, además de tomar un café, un refresco, un agua, además de muchas cosas que se hace cuando uno está participando de los alimentos. ¿Qué? ¿Qué hace usted? Platicar. ¿Qué más? Ayúdeme. Orar. Pudiera ser. ¿Qué más hace en la mesa? Jugar. ¿Qué más? En la mesa hay organización y hay planes, hay proyectos. Y les vuelvo a decir, cuando regresa a la mesa, este proyecto que yo tengo para ustedes, de que vas a predicar, de que va a haber sanidades, de que va a haber milagros, de que va a haber señales, se va a dar si tú aprendes a servir con amor. Si confrontas tu pecado y confrontas el pecado de las personas y eres ejemplo y testimonio. Así fue la graduación. Y termino con esto. Versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y esto habla también acerca del último punto. Apóyate y brinde el apoyo a las personas que lo requieran. Los unos a los otros. Ayer compartíamos un poco el tema de Enoc y Dios. Cuando habla acerca de apoyo, habla acerca de amistad. Es muy triste escuchar que la gente dice, yo tengo amigos allá afuera, pero aquí no. Es incongruente. Es incongruente escuchar que tú digas, la gente de allá afuera me apoya y aquí no. Es incongruente. Es muy difícil poder comprender que la gente diga, la gente allá afuera es diferente, pero aquí no. Entonces, algo está pasando. Pero aquí dijo algo muy claro el Señor: lavaos los pies los unos a los otros. Y lavaos significa brindarse el apoyo los unos a los otros. ¿Cuándo? Cuando se requiera. No cuando tú tengas tiempo, no cuando te sobre tiempo, no cuando te sientas contento, no cuando te sientas bien, sino dice, lavaos los pies los unos a los otros. Bríndale el apoyo y la atención al que lo necesita cuando lo requiera, no cuando tú te sientas bien,
no cuando te hayas sacado la lotería, no cuando seas millonario, no cuando hayas terminado de leer la Biblia, no cuando hayas decidido orar todos los días, sino en el momento. En esta graduación el Señor Jesús les había dicho esto. Y sabes, hoy el Señor también nos está diciendo a nosotros, ¿cuántos se quieren graduar? ¿Cuántos quieren seguir ese camino? ¿O cuántos quieren seguir su propio camino? El camino que a nosotros nos gusta, nosotros lo trazamos, nosotros lo escogemos y nosotros lo determinamos. Pero el camino que marca el Señor Jesús es un camino trazado, es un camino que no hay que quitarle, que no hay que ponerle, es un camino que ya está definido. Y dice que es un camino angosto también. ¿Cuántos en esta tarde quisieran ser como esos discípulos que estaban escuchando la última enseñanza? Caminar por un camino angosto, tomar las recomendaciones, o ser como ese hombre que traiciona al maestro y que dice, nada de lo que tú me estás diciendo me agrada. Allá afuera se hacen cosas y no pasa. Allá afuera se hacen cosas diferentes y no pasa nada. Creo que lo de allá afuera es la verdad. Pero muchos de los discípulos que estaban ahí se quedaron con Jesús, porque sabían que en Jesús había vida, sabían que en Jesús había esperanza, sabían que lo que había hecho Jesús durante esos 3 años había grabado y impactado sus corazones. Hoy yo quiero decirte que lo que tú has vivido en Jesús sea el comienzo de cosas mayores que Él quiere que sucedan en tu vida. Yo quiero que te pongas de pie. ¿Cuánto les gustaría que el manto que se quitó el Señor te lo pueda poner a ti? Imagínate esa escena, el Señor se quita el manto, la Biblia no dice más. Lo deja en la silla. Imagínate el manto, lo deja aquí en la silla y les dice, ¿te gustaría ponértelo? Y el más atrevido, que era Pedro, ha de haber dicho, yo, Señor, yo sí quiero probármelo. Y posiblemente un Andrés decía, Señor, si tú me lo permites, yo también quisiera probarme ese manto. Y quizá Juan, el más joven, a un costado del maestro, le ha de haber dicho, yo también quisiera probarme ese manto. Yo también quisiera probarme ese manto. El manto también significa caminar bajo la voluntad de Dios para que Él se manifieste no solo a tu vida, sino se manifieste a las personas que te vean, que te escuchen. El manto del Señor siempre está enfrente y hay quienes utilizan el manto. Familias danzando y cantando.